Bueno, voy junto a los invitados que ya me están esperando. Aquí a mí me cuesta pronunciar el nombre. Sabine Wing, que digo bien. Sí, muy bien. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Y el amigo Thomas Wing. Thomas Wing, sí, un placer. Para mí es un placer. Conductores del programa Paraguay Salvaje, sí. Un programa que instruye, a mí ya me sacó muchas costras de ignorancia porque lastimosamente hay que asumir los paraguayos, no nos preocupamos en conocer bien nuestro territorio y por sobre todas las cosas, todo lo que contiene, ¿verdad? Estamos hablando justamente de los animales, incluso la geografía y la naturaleza que ofrece nuestro país en diferentes puntos y específicamente en el Chaco paraguayo. Sí, esa es un poco nuestra visión en Paraguay. Para mejorar la situación de naturaleza. Y muchos paraguayos piensan y su naturaleza es peor como la naturaleza de Argentina o Brasil. Esa es la verdad. Y tenemos en Paraguay una naturaleza hermosa y con muchas especies. Esas viven solo en el Chaco o solo en el país. Por eso es nuestra visión para demostrar a la gente que es riqueza. Y también los paraguayos miran el programa Animal Planet, como qué lindo es Australia o África. Y tenemos una naturaleza espectacular directamente a su puerta. Y esa es la cosa, ¿ya? Exactamente, a eso yo iba, ¿verdad? Lastimosamente cuando uno quiere ver y distraerse con animales, bueno, pone justamente esos canales internacionales, pero ¿por qué no ver justamente un programa hecho aquí en el país y que es lo que tenemos aquí dentro de nuestro territorio nacional? Sí, y realmente creció demasiado el interés. Y, por ejemplo, ahora contamos con un Facebook con casi 30 seguidores. 30.000 sí, 30.000 seguidores. Y eso es fascinante porque la gente habla en nuestra Facebook, cuenta lo que vean, preguntan qué puede ser y ese es un diálogo muy interesante que nos encanta. Y acá vemos cómo rápidamente crece el interés en todo el tema de la naturaleza paraguaya. Sí. Ahí estamos compartiendo justamente imágenes de ediciones anteriores, incluso cómo se desarrolla, cuántos tiempos ustedes van para la grabación del programa. Es más o menos 3 semanas, para un programa. Sí, y nuestra calculación es 3 semanas. 2 semanas de filmaciones, 1 semana de edición sí. Y es 1.000 kilómetros con camioneta, un episodio. Ya, y por supuesto los lugares, de repente ustedes, cada lugar es diferente, cada lugar por supuesto van encontrando sorpresas, ¿verdad? Sí. Así mismo. Tenemos diferentes temas, a veces hablamos sobre una región, a veces hablamos sobre un animal especial o un grupo de animales, depende un poco lo que encontramos. Lo que encuentran, Por eso decía yo, debe ser un programa bastante apasionante, ¿verdad? Más todavía aquella persona que le gusta la naturaleza, vea justamente la vida de los animalitos, ¿verdad? Debe ser toda una experiencia, porque en cada viaje, cada programa que ustedes salen a grabar, debe tener justamente una sorpresa diferente, siempre. Sí. Así mismo. Sí, en ese año tuvimos un muy buen año de serpientes gigantes. Che, ¿y esto? A ver. Y ese boa tuvo 24 metros y 27 kilos. 24 metros y 27 kilos. Yeah, no, 4 metros. 4 metros, perdón. 27 kilos. Sí. Y eso es espectacular. Greta es nuestra conductora y ella es bióloga y ella nunca tiene miedo a un animal. No, me imagino, yo siempre la veo incluso. Acabamos justamente de ver unos pajaritos que de repente donde uno menos encuentra, siempre encuentra una novedad. Estaba entre los cactus, entre las tunas. Sí, ese fue un pitahue. Un pitahue. A ver. Es muy común en el Chaco. Y esa es una cactácea, por ejemplo, esa es muy rara. Sí, hay. Eso es una tuna también, ¿verdad? Sí, es una tuna. Una cactácea, sí. Qué belleza, qué belleza. Bueno, muy bien. Y están volviendo a renovar un contrato, ya arrancan de nuevo, ¿no? Sí, justito. Y al fin de mes empezamos con la nueva temporada, como dijimos antes, que solamente trabajamos varias semanas para un programa, entonces no podemos traer cada semana nuevo. Entiendo. Trabajamos con temporadas y
al 25 de octubre empezamos con la nueva temporada. Esto va a ir a partir de las 12 del mediodía, los días sábados, ¿eh? Así Sí. mismo. Ahí está, es buenísimo, buenísimo el horario, buenísimo el día, incluso porque sábado se supone que la gente ya no trabaja, están en la casa y en familia, pues es un programa para apreciar en familia, ¿eh? Sí. Y por sobre todas las cosas, un programa que tiene, que yo insto justamente que si de repente coincide con alguna actividad, los padres tienen que grabar y después mostrárselo a los chicos, ¿eh? Sí. Porque de chico hay que ir tomando justamente el cariño por los animalitos Sí. y por sobre todas las cosas, todo lo que tiene nuestra riqueza Sí. a nivel de geografía y por supuesto, y esto también es una manera de fomentar el turismo, porque hay extranjeros Sí. que vienen justamente buscando esto, ¿no? Y Sí, ten- sí, sí. y Tenemos ten- muchos seguidores de Argentina, Argentina, por ejemplo. Ja. de Chile Ja. y todos dicen, nunca sabíamos antes que Paraguay Claro. es un país tan Sí. rico, tan bueno y creo que sí, que ese va a crecer el ecoturismo. Sí, un poco un problema con el turismo en Paraguay es toda la gente de Europa o de Estados Unidos miran a cataratas, Sí. ¿ya? Y después Claro, hacen se limita hasta ahí, ya va a Brasil. después hacen sus vacaciones en Argentina o Brasil. Brasil, es Ya, lo que sí. siempre digo yo. Y Paraguay tiene muchas cosas, tiene una cultura muy buena, son muy buenas personas y es un país súper bueno. Súper ¿ya? bueno, es muy Y rico. por eso falta más turistas. Totalmente, es lo que siempre digo yo con todos los ministros de turismo que ya pasaron justamente, que tuve oportunidad de entrevistar, siempre decía, retengamos a los turistas más tiempo aquí en Paraguay, no dejemos que solamente vaya a las cataratas, o ahora que Encarnación está de moda y hasta ahí nomás, o en tiempo de verano San Bernardino, después está a Ciudad del Este, ya que es un turismo ya comercial. Ya, Sí, sí, sí. Aprovechemos mostrar el Chaco Sí. paraguayo, mostremos, todos los departamentos tienen su... Usted me está silbando, ¿quiere decir algo, señor? Quiero preguntar algo, don Julio. Por favor. Le quiero preguntar algo. Buenas tardes, ¿cómo estamos, señores y señores? Hola. Don Julio, quiero preguntar cómo afectó el tema del rally del Chaco. Ah, mira, Ah, buena pregunta, ¿eh? sí, es una buena pregunta, sí. Y es una parte del deporte, sí, es bueno. Sí, un poco feo es que son los restos de la rally, Sí. como el basura, ¿ya? Animales muertos. Me imagino. Sí, me ese imagino. es un poco. Y la poco gente que triste. van y aprovechan el deporte, justo, Sí. o sea, que en nombre del deporte y hacer caza incluso que se ve Sí. y que ponen en peligro a nuestros animales, que ya están justamente en peligro de extinción. Sí, así mismo. Ese es el tema, que todo pasa en el nombre del Sí. deporte. Sí. Vienen muchos turistas que se portan muy bien, que Sí. no hacen nada mal, Pero están los pero otros, ¿eh? Están los otros, ¿eh? sobre los otros hablamos. Sí. Bueno, yo les agradezco la visita, entonces repetimos, Paraguay Salvaje, disfrutar toda la naturaleza de nuestro país todos los sábados a partir de las 12 del mediodía, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. ¿Eh? Y cuando ya tengan preparado, ya tienen armado más o menos el primer programa, ya están en eso, están trabajando ahora en eso, ¿eh? Sí. Para el primer programa, ¿eh? Bueno, perfecto. Éxitos, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias Sí. por la invitación. Muchas- Ahí está Gracias. ustedes. Repetimos entonces sábado 25 a partir de las 12 del mediodía aquí por las pantallas de Guaraní, Paraguay Salvaje, un programa que instruye y que por supuesto fomenta lo que es el ecoturismo, ¿eh?